Los sueños en los que se nos aparecen aquellos que han partido de este mundo pueden evocar toda una gama de sentimientos que penetran profundamente en el corazón. Al despertar después de un sueño así, tómate un momento para sumergirte en tus sensaciones y vivencias. Pregúntate, ¿este sueño te ha traído la paz largamente esperada o, por el contrario, ha sembrado confusión en tu alma? Quizás has sentido una profunda añoranza, el alivio que tanto esperabas o una inquietud inexplicable. Estas emociones son como llaves que abren las puertas a la comprensión del significado más íntimo de tu sueño. Algunos sueños transmiten un mensaje claro y conciso, como una carta llegada de otro mundo, mientras que otros están envueltos en un velo de misterio e incertidumbre. Si en el sueño se expresó una petición o un consejo, reflexiona. ¿Te ha quedado algún asunto pendiente? Tal vez sea el momento de perdonar viejos rencores, tomar una decisión importante o simplemente guardar este mensaje en tu corazón como una estrella polar que ilumine tu camino en la vida. No te apresures a actuar de inmediato, pero presta atención a las señales y acontecimientos que puedan indicar el verdadero significado de este sueño. Recuerda que el ser humano posee una sensibilidad especial que le permite percibir lo que otros no pueden. Confía en tus sensaciones e intuición, incluso si en este momento las respuestas parecen vagas e imprecisas. A menudo, el significado del sueño se revela gradualmente, a medida que prestas atención a los detalles y patrones que se manifiestan en tu vida. Ser elegido no es solo un don, sino también una gran responsabilidad. Es la capacidad de recibir mensajes que pueden transformar no solo tu vida, sino también la de quienes te rodean. Pero también es un recordatorio de que estás aquí para crecer, aprender y seguir tu propósito superior. Por lo tanto, cuando te lleguen sueños de este tipo, acéptalos con el corazón y el alma abiertos. Permítete sentir, reflexionar y extraer de ellos valiosas lecciones. No temas lo desconocido, ya que está ahí para guiarte y fortalecer tu espíritu. Cada sueño es como una pieza del rompecabezas de tu existencia, una señal de que el universo confía en tu sensibilidad única y te anima a usarla con sabiduría y discernimiento. Y lo más importante, recuerda, incluso en las noches más oscuras y silenciosas, nunca estás solo. El amor de aquellos que han partido de este mundo aún te rodea, y el universo se preocupa de que sigas creciendo y cumpliendo tu misión. Que estos sueños te inspiren a ver más allá, a vivir conscientemente y a creer que tú, como elegido, estás exactamente donde debes estar. Pero hoy quiero advertirte sobre algo que puede cambiar el curso de tu camino espiritual. Es algo que hay que decir, aunque sea difícil de escuchar. Existen organizaciones que, en lugar de acercar a las personas a la luz, las conducen al abismo. En el mundo moderno, la batalla espiritual alcanza proporciones sin precedentes, y el enemigo del hombre recurre a los métodos más sofisticados, utilizando incluso santuarios para engañar, manipular y distraer a los creyentes de su verdadero propósito. Los elegidos deben despertar y abrir los ojos, porque el campo de batalla se ha trasladado a los lugares más inesperados, al interior de aquellas comunidades que deberían ser un baluarte de fe y una fortaleza espiritual. ¿Cómo reconocer a estas manadas de lobos con piel de oveja? ¿Cómo distinguir la verdadera luz de la oscuridad, hábilmente disfrazada de piedad? Existen signos evidentes que permiten identificar sin error estas falsas iglesias, y los creyentes deben aprender a reconocerlos. La primera señal de alarma es el uso cínico de la palabra de Dios como herramienta de manipulación. En lugar de guiar a la Grey por el camino de la verdad y el crecimiento espiritual, estas iglesias hacen hincapié en el dinero,
el sentimiento de culpa y el miedo. A menudo se pueden oír discursos hipócritas. Si no haces una donación generosa, Dios no te bendecirá. Esto es una mentira vil, porque el Señor nunca ha condicionado su amor y sus bendiciones al grosor de la cartera. Jesús predicó entre los pobres, curó a los necesitados y regaló su gracia gratuitamente, porque el amor de Dios no tiene precio. Tales mercaderes espirituales convierten el altar en una especie de mercado, comerciando con la fe y la esperanza. Otro signo evidente es el comportamiento de los líderes. Un verdadero pastor sirve a su grey, se preocupa por sus necesidades, lleva una vida modesta y cumple fielmente la voluntad de Dios. Pero ¿qué vemos en estas iglesias corruptas? Sus líderes se bañan en el lujo, presumen de su riqueza como estrellas de Hollywood y se colocan por encima de la comunidad, pretendiendo ocupar el lugar de Dios. Tal comportamiento no está dictado por el Espíritu de Cristo, sino por un ego inflado y fuerzas oscuras. Se debe prestar especial atención al contenido de los sermones. A menudo, en estas iglesias, las enseñanzas bíblicas se distorsionan hasta quedar irreconocibles. En lugar de predicar amor, compasión y justicia, siembran miedo e inseguridad. Se les inculca a los creyentes que cualquier desviación de las reglas establecidas conducirá a la maldición y la exclusión de Dios. Pero esto no es el Evangelio, sino una herramienta de control que es un arma poderosa en manos del enemigo. Al obedecer ciegamente, la persona deja de escuchar la voz de Dios en su corazón y se vuelve dependiente de voces ajenas, que a menudo no tienen nada que ver con la verdad. Otra tendencia peligrosa en estas iglesias es el alejamiento de los principios fundamentales de la Biblia. A menudo, sus sermones se presentan de una forma atractiva y emocionante, pero tras un análisis exhaustivo a la luz de las Sagradas Escrituras, se pueden descubrir graves desviaciones de la verdad. Se trata de doctrinas que ensalzan excesivamente al hombre, otorgando a los guías espirituales el papel de intermediarios entre los creyentes y el Todopoderoso. Pero la Biblia afirma inequívocamente: el único mediador entre la humanidad y el Padre Celestial es Jesucristo. Cualquier afirmación que vaya más allá de esta verdad no es más que un engaño. Amados, Satanás muestra una inventiva diabólica, utilizando hábilmente la máscara de la virtud para atraer a las personas a sus redes. Es capaz de presentar la mentira con la apariencia de la verdad, pervirtiendo la esencia misma de las cosas. Es así como penetra en las comunidades eclesiales, profanando lo que debería ser sagrado y destruyendo vidas. Lo más triste es que muchos buscadores sinceros de Dios se convierten en víctimas del engaño, cayendo en las trampas que les tiende. En relación con esto, surge una pregunta lógica: ¿cómo evitar visitar iglesias de este tipo? ¿Cómo protegerse de caer en sus redes traicioneras? La respuesta radica en el desarrollo del discernimiento espiritual y la vigilancia constante. Pídele incesantemente sabiduría al Señor, eleva oraciones, estudia las Sagradas Escrituras y esfuérzate por conocer la verdad por ti mismo, sin aceptar todo lo que te presenten. Dios te ha dotado de la capacidad de pensar, analizar e investigar su palabra por ti mismo. No permitas que nadie, por muy carismático que parezca, te desvíe del verdadero evangelio. Otro aspecto importante al que se debe prestar atención es la forma en que una iglesia determinada trata el poder y la autoridad. Un verdadero líder espiritual es aquel que sirve con humildad, poniendo las necesidades de los demás por encima de las suyas propias. En las iglesias afectadas por la corrupción, los líderes no actúan como siervos,
sino como gobernantes despóticos. Se elevan a sí mismos a un pedestal, establecen reglas que solo les benefician a ellos y esperan una adoración ciega. Amados, al enfrentaros a manifestaciones de corrupción en la Iglesia, confiad ante todo en vuestro discernimiento espiritual. Si algo os parece incorrecto, si el sermón contradice la palabra de Dios, o si sentís una presión injustificada, escuchad esa voz interior. El Espíritu Santo se comunica constantemente con nosotros, pero a menudo ignoramos sus advertencias por miedo o por la falsa creencia de que estamos equivocados. Recordad que hacer preguntas no es un signo de falta de fe, sino una manifestación de sabiduría. Al notar signos de manipulación en la Iglesia, no entréis en discusiones ni intentéis oponeros a los líderes corruptos, ya que están tan sumidos en sus propias mentiras que utilizarán cualquier argumento para convenceros de que os quedéis. Marchaos con firmeza y con la certeza de que Dios os guiará a un lugar donde se predique la verdad. No tengáis miedo de abandonar la llamada casa de Dios, porque el verdadero templo del Altísimo no son las paredes de un edificio ni los límites de una organización religiosa, sino vuestro propio corazón y la conexión inquebrantable con el mundo espiritual. Para no ser víctima de la manipulación, es necesario fortalecer vuestro conocimiento de las Sagradas Escrituras. Con una comprensión profunda de la Biblia, podréis reconocer las mentiras y evitar el engaño. Desafortunadamente, muchas iglesias distorsionan los textos bíblicos, sacándolos de contexto para justificar sus propios fines egoístas. Sin embargo, si estáis familiarizados con las Escrituras, podréis reconocer la falsedad. Por ejemplo, cuando os digan que Dios solo bendice a aquellos que dan generosamente, entenderéis que esto contradice las enseñanzas de Cristo. Recordad cómo Jesús alabó a la pobre viuda que dio las últimas monedas de su corazón puro, enfatizando que Dios valora la sinceridad, no el tamaño de la donación. Fortaleced vuestra vida de oración, buscad la cercanía con Dios, y Él os abrirá los ojos a las maquinaciones del enemigo. Que la oración se convierta en vuestro refugio, pedidle a Dios guía y claridad. Si os atormentan las dudas, recordad que Dios es un Padre amoroso que escucha y responde a los buscadores sinceros. Antes de tomar una decisión sobre si uniros a una iglesia o permanecer en ella, orad por la confirmación. Si sentís que este lugar no está de acuerdo con la voluntad de Dios, confiad en vuestra voz interior y marchaos. No cedáis a la intimidación que a menudo utilizan los manipuladores, afirmando que abandonar la iglesia equivale a renunciar a Dios, que vuestra vida será maldecida y perderéis todas las bendiciones. Estas son solo herramientas de control, ajenas al amor divino. Dios es amor, y donde hay amor, no hay lugar para las amenazas y la coerción. Marchaos en paz, sabiendo que Dios nunca abandonará a aquellos que lo buscan sinceramente. Si conocéis a alguien que ha caído en las redes de los manipuladores, mostrad sabiduría y paciencia. La confrontación directa o la crítica a la iglesia en la que se encuentra esta persona solo puede provocar resistencia. En cambio, mostrad el amor de Dios a través de vuestras acciones. Invitad a esta persona a estudiar la Biblia juntos, compartid mensajes de la verdadera fe y orad por ella. La transformación se produce en el tiempo de Dios, y a veces todo lo que podéis hacer es sembrar la semilla y confiar su crecimiento a Dios. La elección de un refugio espiritual es una tarea que requiere especial atención. Al visitar un templo o una comunidad, es importante evaluar cuidadosamente si la enseñanza predicada se corresponde con la verdadera palabra de Dios.
Es necesario observar si los líderes de la comunidad encarnan en su vida los principios que predican y si Cristo ocupa un lugar central en todos los aspectos de la actividad. Las verdaderas iglesias no necesitan demostraciones ostentosas o promesas poco realistas. Llegan al corazón de las personas a través de la sencillez y el poder del Evangelio. Si os habéis dado cuenta de que os encontráis en una trampa de este tipo y os sentís engañados, no os culpéis. El maligno actúa con astucia y cada uno de nosotros puede ser vulnerable en ciertos momentos. Lo importante es salir de esta red y empezar a buscar la verdad. Dirigíos a Dios con arrepentimiento, pedidle fuerzas y seguid adelante. El Señor no os condena por haber sido engañados, os acepta y os guía por el camino verdadero. Recordad que el objetivo del enemigo es confundir a los elegidos de Dios, pero cuando conozcáis la verdad, ella os liberará. La verdad está contenida en la palabra de Dios, en el Evangelio de Cristo y en el don del discernimiento que otorga el Espíritu Santo. No tengáis miedo de adoptar una postura firme, de abandonar los lugares donde no brilla la luz de Dios y de buscar a Dios directamente. Sois elegidos, y el plan de Dios para vuestra vida es mucho más amplio que cualquier manipulación o mentira. Es importante ser conscientes de los métodos que utiliza Satanás. No necesita destruir la iglesia desde fuera, su táctica es mucho más sutil. Penetra en su interior a través de los puntos débiles, utilizando los deseos humanos, e introduce gradualmente la codicia, el orgullo y la sed de poder en los corazones de aquellos que deben servir a Dios. De este modo, corrompe a los líderes y a través de ellos destruye a toda la comunidad de creyentes. El enemigo conoce perfectamente las debilidades de la naturaleza humana. Entiende que el dinero y el poder poseen un enorme atractivo para aquellos que no están atentos. Cuando un líder empieza a anteponer sus intereses personales a los intereses del reino de Dios, Satanás encuentra una escapatoria. Inculca la idea de que el líder merece más por su trabajo, o que, al tener más influencia, podrá controlar mejor a la gente. Con el tiempo, un líder así deja de ser un siervo y se convierte en un tirano, impulsado por la vanidad, lo que conduce a consecuencias devastadoras para la comunidad. Cuando la codicia penetra en el corazón de un líder, todo a su alrededor empieza a desmoronarse. Los sermones se orientan a la obtención de beneficios, las donaciones dejan de ser voluntarias y se convierten en cuotas obligatorias, y la fe sincera de los creyentes se transforma en una especie de moneda para mantener el sistema creado por este líder. El triunfo de Satanás es aterrador, porque convierte traicioneramente el altar sagrado del Señor en una arena de sucia explotación. La insaciable sed de poder es otra trampa diabólica en el camino de un líder espiritual. Muchos pastores comienzan su camino con intenciones puras de servir al Altísimo, pero, embriagados por la fama y el reconocimiento, caen en el abismo del orgullo. Su ego se hincha hasta dimensiones increíbles, expulsando al Espíritu Santo de sus corazones. Tales falsos líderes empiezan a considerarse insustituibles, creyendo que sin sus titánicos esfuerzos la obra de Dios no puede avanzar. Se elevan por encima de su grey, manipulando hábilmente a las personas y haciéndolas depender no de Dios, sino de sus caprichos. Esto es precisamente lo que pretende el enemigo de la raza humana: expulsar a Cristo del centro de la vida espiritual y colocar en su lugar a un hombre mortal. Cuando la dirección de la iglesia se corrompe, el Espíritu Santo abandona ese lugar, porque Dios no puede permanecer donde reinan la codicia, el orgullo y la mentira. Y sin la presencia divina, las personas pierden el rumbo, vagando en la oscuridad.
Siguen ciegamente los preceptos humanos, adoran a sus líderes y se olvidan del verdadero propósito de su existencia, servir a Dios y buscar la salvación de su alma. La Iglesia, llamada a ser un puerto seguro, un lugar de curación y transformación, se convierte en un semillero de pecado y discordia, y muchos feligreses ni siquiera se dan cuenta, cegados por la confianza ciega en sus pastores corruptos. Recordad, cuando Satanás penetra en la Iglesia, no actúa de forma abierta y descarada. Empieza poco a poco, utilizando las ambiciones y debilidades humanas para convertir un lugar sagrado en algo completamente opuesto al propósito de Dios. Por eso debemos estar constantemente en guardia, atentos a lo que sucede en nuestros corazones y en nuestras comunidades. No es solo un problema personal, es un canal a través del cual el enemigo destruye a toda la comunidad de creyentes. Pero hay una salida. Hay que saber discernir los frutos. Donde prosperan la codicia, la explotación y el orgullo, no hay lugar para Dios. Donde la palabra de Dios se utiliza para manipular a la gente, Dios se aparta. Un verdadero líder es aquel que refleja a Cristo, que sirve con humildad, que antepone las necesidades de su grey a las suyas propias. No permitáis que Satanás os engañe, eligiendo líderes que irradian poder, pero no muestran el amor y la justicia de Dios. Cuando notéis que una iglesia está infectada por tales vicios, no os quedéis callados, abandonad ese lugar. Pero no os olvidéis de orar por aquellos que permanecen allí, porque muchos de ellos están cegados y necesitan liberación. Los elegidos también deben hablar de algo que se está volviendo cada vez más común en nuestros días: la idolatría a los líderes políticos. Muchos ni siquiera se dan cuenta, pero tal adoración es una forma de distraer el corazón de Dios, y Satanás la utiliza para desviar a los elegidos del camino de la verdad. La reverencia a alguien o algo que no sea el Altísimo constituye un grave delito espiritual que a menudo pasa desapercibido e, incluso peor, se alimenta con ciertas declaraciones y acciones. La idolatría no se limita a la adoración de una estatua o un símbolo visible. Consiste en elevar a alguien o algo a un pedestal en el propio corazón. Desafortunadamente, muchos cometen este error, otorgando a los líderes políticos el estatus de salvadores, creyendo que poseen una solución milagrosa a todos los problemas. Cristianos, recordemos que ninguna persona en la tierra, por muy encantadora, influyente o poderosa que sea, puede ocupar el lugar de Dios. Tal adoración es un peligroso engaño espiritual, ya que las Sagradas Escrituras advierten claramente: maldito el hombre que confía en el hombre y hace de la carne su apoyo, y cuyo corazón se aparta del Señor. La confianza ciega en los líderes políticos es un camino directo a esta trampa. Estos líderes son solo personas, propensas a errores, impulsadas por intereses personales y a menudo alejadas de los valores del reino de Dios. Al depositar nuestras esperanzas en ellos, corremos el riesgo de ser víctimas de ilusiones. Satanás utiliza hábilmente esta forma de idolatría para distraer a los creyentes del verdadero camino. Al sumergirse en las pasiones políticas, dejan de buscar la guía de Dios y comienzan a seguir ciegamente a la gente. La retórica política, destinada a ser solo una herramienta para organizar la sociedad, se convierte en una especie de religión, donde la gente discute, se enemista e incluso se odia por diferencias ideológicas. Esto es precisamente lo que pretende el enemigo: dividir al pueblo de Dios y desviar su atención de lo que realmente importa. La adoración a los líderes políticos conlleva la creación de una dependencia emocional y espiritual. Muchos empiezan a justificar los errores e incluso las acciones que contradicen la palabra de Dios, solo porque provienen del objeto de su admiración.
Esto es la verdadera idolatría. Creyentes, recordad que solo Dios es digno de adoración. Solo Él posee la perfección, la justicia y la capacidad de dar vida. Ningún líder humano puede ocupar su lugar. Al depositar nuestras esperanzas en las personas, privamos a Dios de la gloria que solo a Él le pertenece y se la damos a aquellos que no la merecen. Cabe destacar que la adoración a algo o a alguien que no sea Dios es un pecado que nos aleja de Él. Incluso si no es inmediatamente evidente, tal idolatría levanta barreras entre nosotros y el Señor, porque Dios es celoso y no comparte su gloria con nadie. Cuando nos dedicamos sin reservas a la gente, aunque sea inconscientemente, es como si afirmáramos que son superiores al propio Creador. Este es un error profundo que requiere una corrección inmediata. Si os dais cuenta de que, en cierta medida, estáis elevando a los políticos o a cualquier otra cosa a un papel primordial en vuestra vida, ha llegado el momento de la transformación. Confesad vuestros errores, pedid perdón sinceramente y volved vuestros corazones al Altísimo. La adoración es un acto sagrado, destinado exclusivamente al Padre Celestial. No permitáis que el tentador utilice la política o cualquier otra herramienta para robar vuestra devoción. Recordad, los líderes van y vienen, los regímenes políticos sufren cambios, pero Dios es eterno, inquebrantable y digno de toda nuestra esperanza. Nosotros, los elegidos, vivimos en una época de pruebas, cuando la manipulación ha alcanzado proporciones sin precedentes y las distracciones se multiplican cada día que pasa. Pero estáis llamados a más. No cedáis al engaño de los hermosos discursos o las promesas terrenales. Poned a Dios en el centro de todo, porque solo Él es la fuente de la verdadera justicia, la paz inquebrantable y la salvación eterna. Recordad el mandamiento: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Todo lo que vaya más allá de estos límites es una peligrosa desviación del camino verdadero que debemos evitar a toda costa.